Este es un Chevy Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition del 2002. Y me encanta. Me encantan los coches raros y peculiares. Y este, sin duda, es una edición especial extraña e inusual que grita General Motors antes de la bancarrota. Hoy voy a revisar este Monte Carlo y te voy a mostrar todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition. Y antes de darte una visión general del coche, veamos algunas de las mejores cosas que hicieron para convertirlo de un Monte Carlo normal a un modelo Dale Earnhardt. Y para los que no lo saben, Dale Earnhardt fue un legendario piloto de carreras, un corredor de NASCAR que falleció en 2001 durante una carrera, probablemente justo antes de que saliera el coche. La mayor mejora, sin embargo, fue el esquema de colores. Puedes ver que es negro. La mayor parte del coche es negro, pero también tiene plata en la parte inferior, con una pequeña franja roja entre el negro y la plata. El negro, plata y rojo eran los colores del vehículo de Dale Earnhardt, su coche de carreras de NASCAR, y se volvieron tremendamente conocidos esos colores y Dale, y por eso ese es el color de este Monte Carlo. La siguiente mejora más notable está en el pilar C. Allí tienes el número 3, que era el número de Dale, junto con su firma. Esto es solo una calcomanía que pusieron, pero es bastante grande y obvia, y ayuda a reforzar la idea de que esta era una edición especial. Pasas a la tapa del maletero, donde puedes ver una insignia que dice Intimidator, y ese era el apodo de Dale Earnhardt. Y no es una insignia pequeña, es bastante grande para dejar claro que se trata de la edición especial Dale Earnhardt. Finalmente, en la parte exterior, miramos el panel inferior, Rocket Panel, pintado de plata como mencioné, pero si miras de cerca puedes ver un gráfico que dice RCR, con una bandera a cuadros. Esto no significa review de coche normal, que puedes ver en otros canales, sino que es Richard Childress Racing, que era el equipo de carreras que poseía el coche de Dale Earnhardt. Como Richard Childress Racing fue parte de la historia de Dale Earnhardt, también aparece en este coche. Esos son los cambios cosméticos exteriores y son bastante completos, pero al entrar al coche hay muchas más mejoras temáticas de Dale Earnhardt. Comenzamos al abrir la puerta, puedes ver en el umbral que dice Monte Carlo SS y de nuevo el logo RCR del equipo del dueño. Más adentro las alfombrillas del suelo son distintivas de la edición Dale Earnhardt, con el número 3 y el Intimidator. Esto aparece en la alfombrilla del conductor y del pasajero, así que todos saben exactamente en qué estás entrando. En el lado del pasajero del tablero también tienes el número 3 y la firma de Dale, un recordatorio de ¿qué coche es este? Y en el panel de instrumentos tienes el número 3, la firma de Dale, y otra vez el logo de RCR, más un logotipo extra de Chevy, para asegurarse de que todo esté unido cada vez que mires la velocidad. Esas son todas las mejoras cosméticas de la edición Dale Earnhardt. Pero, como puedes imaginar, el dueño del coche también es bastante fanático de Dale Earnhardt, así que ha añadido algunos accesorios especiales para hacerlo aún más Earnhardtizado, diría yo. He hecho un vistazo, por ejemplo, la cubierta del tablero. Este cubreprotector está perfectamente adaptado al Monte Carlo, y no es uno genérico, tiene el número 3 nuevamente para conmemorar a Dale Earnhardt. El llavero es un gran coche de carreras Dale Earnhardt, que por supuesto va con la edición Dale Earnhardt. Y cuando abrí el maletero, entre otros accesorios encontré una enorme versión de peluche del coche de carreras de Dale Earnhardt, lo cual es bastante genial y definitivamente muy apropiado en este coche. También encontré lo que parece ser una bota navideña de lo mismo, que probablemente colgarías de la repisa de la chimenea si quieres regalos temáticos de Dale Earnhardt para Navidad. Esta es una situación muy Dale Earnhardt, tanto desde fábrica como con accesorios extra. Con todas las mejoras de Dale Earnhardt fuera del camino y en exhibición, hablemos ahora de lo básico sobre el coche, el Chevy Monte Carlo. Salió por primera vez en los años 70 y se pensó como una alternativa más suave y cómoda a los muscle car de General Motors de esa época.
Era similar al Pontiac Grand Prix. No eran tan musculosos, seguían siendo coupés con estilo, pero no estaban pensados para ser tan agresivos en rendimiento. Probablemente el Chevy Montecarlo más famoso salió en los años 80. Era este, el Montecarlo cuadrado, de aspecto genial y algo agresivo, que tenía una versión SS de alto rendimiento con un motor V8. Este Montecarlo en particular pertenece a la última generación que salió en el año 2000. Y en ese momento ofrecían dos trenes motrices. Podrías conseguir el modelo base, el LS, con un V6 de 3,4 litros y 180 caballos, o podías mejorar a este, el Montecarlo SS, con un V6 de 3,8 litros y 200 caballos. Eso fue en una época en la que, para conseguir 40 caballos extra, se instalaba un motor completamente diferente, en lugar de simplemente hacer un ajuste electrónico como se haría hoy. Estas ediciones especiales de NASCAR se hicieron básicamente cada año para el Montecarlo desde que salió en 2000. Esta fue la primera, en 2002, pero después de esta hubo una edición especial de Tony Stewart, con detalles en naranja. Hubo una edición especial de Jeff Gordon y una edición especial de Dale Earnhardt Jr., que era roja. Y luego más adelante hicieron otra edición especial de Dale Earnhardt Sr., esta misma, pero una versión supercargada de este V6. Esa versión Intimidator de Dale Earnhardt con el V6 supercargado es considerada como la mejor entre las ediciones NASCAR. Pero esta, con el motor sin supercargador, está en un estado tan perfecto que simplemente tenía que reseñarla y sinceramente estoy encantado de haberlo hecho. Así que hablemos de algunas curiosidades del exterior. El Montecarlo, nuevamente, no estaba pensado para ser un coche de altísimo rendimiento, sino más bien un coupé personal relajado, por así decirlo. Pero aún así, era el nombre que Chevy usaba en las carreras de NASCAR, así que trataron de hacerlo un poco deportivo. Y probablemente el mejor guiño a NASCAR que tenía este coche era la protuberancia en la cajuela. Este diseño en la cajuela también se usaba en los modelos de NASCAR de la época, así que lo añadieron al Montecarlo. No tiene ninguna función real, no es funcional, pero lo incluyeron para vincularlo al NASCAR. Lo mismo con el alerón trasero. Este alerón tipo flap también se usaba en los NASCAR, con un diseño muy similar al de los coches de carreras, y por eso también lo pusieron en los Montecarlo normales, o al menos en la edición SS Earnhardt, para que se sintiera más NASCAR. Otras dos curiosidades interesantes del exterior de este Montecarlo: por un lado, siempre me ha encantado que tenga luces traseras transparentes, o como las llamábamos en esa época, luces Alteza. Esto era popular en los coches tuner importados, una lente transparente y luego los colores del freno y las direccionales en el interior, principalmente se veían en coches japoneses modificados, pero también las pusieron en este Montecarlo desde fábrica como parte de la moda del momento. Y otra curiosidad interesante al frente: no encontrarás un emblema de Chevrolet en este coche. Eso es porque Chevy había desarrollado un emblema específico para el Montecarlo años antes, y lo siguieron usando incluso en esta última generación de los 2000. Así que se saltaron el logo de Chevy en la parrilla, aunque hay muchos otros emblemas de Chevrolet por todo el coche. Simplemente no están en la parte frontal, donde tienes el viejo emblema de Montecarlo. Luego pasamos al interior del Montecarlo, donde el diseño interior es muy representativo de General Motors en esa época, lo que quiere decir cargado de equipamiento, bastante bien dotado, pero no exactamente de la mejor calidad. Comencemos con el equipamiento. Por ejemplo, tienes climatizador Bizona. Estos pequeños deslizadores azul y rojo permiten cambiar la temperatura en cada lado, conductor y pasajero, lo cual es una buena función para un coche así. En esta zona también tienes un reproductor de CD, que en 2002 era algo bastante importante, especialmente en un coche como este. Y hablando del reproductor de CD, en el volante tenías controles de audio, algo que no era tan común en 2002 como lo es hoy, y que era un lujo muy apreciado. Este coche los tiene. Pasando a los asientos, puedes ver tapicería de cuero bitono. No es exactamente de cuero de mejor calidad y no se siente muy suave ni flexible, pero sí tenía tapicería de cuero, costuras llamativas, y los centros de los asientos están acabados en un tono gris claro que les da un aspecto elegante. Y este coche tenía asientos delanteros con calefacción. Puedes ver aquí que son de dos niveles, calefacción alta y baja en los asientos delanteros, lo que nuevamente añadía una experiencia lujosa. Y también en los asientos, en el reposacabezas, puedes ver el logotipo de Chevy, el lazo bow tie. Está hermosamente
bordado en rojo, lo cual también lo hacía sentir más especial. Este coche también venía con faros antiniebla que se controlan aquí, a la izquierda del volante. Tienen su propio espacio en el tablero, por alguna razón, y su propio botón que dice Fog. Lo presionas y se encienden. Otra característica agradable es que tenías asientos eléctricos. Los asientos automáticos no siempre eran comunes, especialmente en coches de General Motors, pero este los tenía y están bastante bien, y tenía un techo solar eléctrico. Puedes ver el botón justo aquí, dice Roof. Lo presionas y el techo solar se abre automáticamente, lo cual era un toque lujoso muy agradable. También en esa zona del techo había una pequeña pantalla que te mostraba varias informaciones, como la dirección en la que viajabas, el rango de combustible hasta vaciarse, los kilómetros por litro e incluso la cantidad de combustible que habías usado desde el último reinicio. Lo cual no estoy seguro de que a alguien realmente le interese, pero todo eso aparecía ahí, lo cual era agradable de ver. Y hablando de pantallas, en el cuadro de instrumentos tenías una pequeña pantalla que te daba información. Era una pantalla color, no mostraba demasiadas cosas, pero te avisaba de si había algún problema que necesitaba tu atención, aunque no estoy seguro de cómo podrías prestarle atención a esa pantalla cuando estabas hipnotizado por la firma de Dale y el número 3, justo al lado del velocímetro. Y otro toque agradable que tenía este coche era OnStar. Puedes ver el botón aquí, en el espejo retrovisor, el botón de OnStar. Este era el sistema de telecomunicaciones de General Motors a finales de los 90 y principios de los 2000. Básicamente presionabas ese botón y te conectabas con un operador en vivo que podía ayudarte con direcciones, conectar con servicios de emergencia o incluso hacer una reserva en un restaurante. No estoy muy seguro de si a alguien realmente le importaba, pero General Motors lo promocionó mucho. Querían que pensaras que OnStar era algo enorme en sus coches, y este lo tiene. Y todo está explicado en este maravilloso folleto incluido en el manual del propietario, cuya imagen principal es un dedo presionando un botón sin etiqueta. Puedes juzgar este libro por su portada, pero este parece fascinante. De todos modos, todo esto junto representa una buena cantidad de equipamiento para esa época. Este coche venía cargado de funciones, pero la desventaja era la calidad del interior. Si miras alrededor, sinceramente no se ve muy bien. Grietas, plásticos baratos, simplemente no lucía de buena calidad. Y esa fue una gran crítica hacia este coche en su momento. Tenía muchas funciones, pero no era particularmente bonito, ni de alta calidad, ni un gran lugar donde estar. Aunque siempre me impresionó que Chevy decidiera para el Montecarlo inclinar la consola central hacia el conductor, porque este era como un coupé personal, no era necesariamente un coche familiar, estaba enfocado en el conductor. Y eso fue una sorprendente muestra de atención al detalle por parte de General Motors. Pasamos al asiento trasero, que en realidad es más agradable y mejor equipado que la mayoría de los asientos traseros porque, a diferencia de muchos coupés deportivos como el Camaro o el Mustang, el asiento trasero del Montecarlo se pensó para usarse más frecuentemente. Era un poco más grande y este era un coche más grande. Puede que uses el asiento trasero, así que tenía la misma tapicería de cuero que en la parte delantera en 2 tonos, con los centros de los asientos en gris claro, lo cual lucía muy bien. También tenías un cenicero atrás, como puedes ver, e incluso una toma de corriente del estilo encendedor de cigarrillos, para que los pasajeros traseros pudieran cargar dispositivos o encender cigarrillos si querían. Y el apoyabrazos abatible que salía del respaldo lo bajabas y tenía un par de portavasos para que los pasajeros traseros pudieran colocar sus bebidas y disfrutar de más comodidad. Así que, a diferencia de muchos coches donde el asiento trasero era un castigo, aquí era un lugar decente para pasar el tiempo. Y por último, llegamos a la parte trasera del Montecarlo SS Edition Dale Earnhardt. Y lo primero que hay que mencionar, algo que me molesta mucho de los vehículos de General Motors, es que cuando desbloqueas las puertas se encienden las luces de reversa. Así que si desbloqueas las puertas, simplemente estás caminando hacia el coche, las personas detrás de ti piensan que vas a salir de tu lugar de estacionamiento y se detienen a esperar. O si bloqueas las puertas, las luces se quedan encendidas durante unos 30 segundos como si fueran luces de seguridad para el camino. Así que te alejas del coche y las luces de reversa se quedan encendidas y la gente se piensa que vas a salir y ni siquiera estás sentado en el maldito coche. ¿Por qué hacen esto? Es muy molesto. Y muchos vehículos de General Motors siguen haciendo esto incluso hoy en día, y eso incluye a este coche, lamentablemente. Pero bueno, pasemos a la cajuela del Montecarlo Dale Earnhardt Intimidator. Y la abres y puedes ver, bueno, el coche de peluche de carreras y la media navideña de Dale Earnhardt. También puedes ver una cajuela bastante grande, y eso siempre fue una característica de este tipo de coupés más suaves, relajados, con un toque de lujo.
Estaban pensados para llevar bolsas de golf y cosas así. No era como un coche deportivo pequeño y ajustado, y tenía algo de practicidad, aunque conservaba el estilo de un coupé. Y este sigue esa tradición. Tengo que decir que esa practicidad está ligeramente afectada por esto. Esto, al parecer, es el equipo del sistema OnStar. Y no es que esté ahí por accidente, está instalado de forma fija. Este es el lugar donde se suponía que debía ir montado en este coche, lo colocan ahí y ahí se queda. Ese era el punto de montaje de fábrica para el equipo de OnStar. No se ve bien, no parece que pertenezca ahí, y de hecho parece roto, pero así lo hicieron. También vale la pena mencionar que en la cajuela tienes esta bolsita con el logo de General Motors. La abres y en realidad es un kit de herramientas y sorprendentemente útil. Tiene pinzas, un destornillador, un inflador de neumáticos, cuerdas elásticas, hasta tiene guantes que puedes usar para cambiar una llanta. Todo lo que podrías necesitar para un cambio de llanta en carretera o una reparación básica. Es sorprendente ver todo esto aquí. Nunca había visto un kit de herramientas en un coche de GM de esta época. Puede que fuera un accesorio opcional, algo que costaba extra y no venía de serie, pero en cualquier caso es increíblemente útil y bien hecho. Si levantas la parte inferior del maletero, desenroscas esta piecita de plástico y levantas el suelo, encontrarás una llanta de repuesto, una donut, como le dicen, que puedes usar si te revientan una. Y claro, la instalas usando un kit de herramientas especial de General Motors que venía con el coche. Así que, ¿qué pasó con el Monte Carlo? Bueno, como dije, este era el Monte Carlo SS con motor V6 de 3,8 litros y 200 caballos. Después salió una versión con supercargador de este motor con 240 caballos y al final incluso le pusieron un V8 de 5,3 litros al Monte Carlo SS en los dos últimos años de modelo, que creo que fueron 2006 y 2007 de esta generación. Pero incluso metiéndole un V8 no fue suficiente para generar interés en el coche. Francamente, en coches como este, más grandes, largos, tipo coupés de lujo suaves, la gente simplemente ya no estaba interesada. Así que el Monte Carlo desapareció después del modelo 2017. Y en su lugar, Chevy centró su atención en el Camaro, que salió solo unos años después, un coupé más deportivo de alto rendimiento, que es un poco como pensamos en los coupés hoy en día. El Monte Carlo era definitivamente un guiño a una era más antigua donde existían coches como este, un coupé más suave, pero eso ya no atrae. Si la gente quiere un coupé hoy en día, lo quiere con rendimiento, y este coche fue el fin de esa clase de modelo. Obviamente el Camaro fue un gran éxito durante mucho tiempo después de eso y el Monte Carlo simplemente tuvo una lenta desaparición porque francamente ese segmento del mercado también murió, pero siempre he tenido un cariño especial por este coche. Siempre me han gustado y estoy emocionado de sacar este a la carretera, la edición Dale Earnhardt, y ver cómo se maneja, así que vamos a ello. Muy bien, conduciendo el Dale Earnhardt Monte Carlo. Tengo que contarte un pequeño secreto sobre Dodge. Este Monte Carlo es en realidad un gusto culposo que siempre me ha gustado un poco. Hace años renté uno como coche de alquiler y lo manejé, y me sorprendió bastante, y desde entonces siempre me ha interesado un poco. El que realmente querrías es el V6 supercargado de los modelos más nuevos, o incluso el pequeño V8 que estaba en los últimos modelos. Esos son difíciles de encontrar. En los primeros años, este era el mejor tren motriz, y voy a empezar diciéndote lo que este coche no es, y luego te diré por qué me gusta. Entonces, lo que este coche no es dinámicamente emocionante. Como este Monte Carlo, en la era moderna la gente piensa que los coches de dos puertas son coches deportivos, pero en los viejos tiempos, especialmente en los años 70 y 80, había muchos coches de dos puertas que eran algo así como lo que llamaban coches de lujo personal, y eso era lo que eran. Eran coches que necesariamente no eran para llevar a la familia, pero que tenían un aspecto deportivo y eran más atractivos que un sedán. Y había muchos coches así, el Thunderbird, el Lincoln Marquis, el Monte Carlo, el Grand Prix. No estaba pensado para ser un coche deportivo y no se conduce como uno. Dinámicamente no es un deportivo, pero tampoco pretende serlo. Y cuando este Monte Carlo desapareció, fue reemplazado por el Camaro, porque el mercado cambió. Si querías un coche de dos puertas, querías un deportivo, pero durante mucho tiempo ese no fue el caso. Y este fue uno de los últimos vestigios de esa época en la que un coche de dos puertas no tenía que ser necesariamente un deportivo. Así que lo que este coche no es dinámicamente impresionante ni deportivo, ni particularmente emocionante de conducir. Tampoco es increíblemente práctico si lo comparas con sedans modernos, donde hoy en día un coche no es deportivo, usualmente sería un sedán de cuatro puertas. En esa época no era así.
Otra cosa que este coche no es que no es particularmente rápido. Un V6 de 3,8 con 200 caballos no es una cifra impresionante. Se siente suficientemente potente como para un coche moderno, pero no lo llamaría rápido. Ahora, ¿por qué me gusta? ¿Qué podría atraerle a Dodge de Muro del último Chevy Monte Carlo? Pues la respuesta es comodidad y espacio, y simplemente sirve para hacer kilómetros. En realidad es una experiencia de conducción bastante serena y tranquila. Es más silencioso de lo que esperas, los asientos son cómodos, la suspensión es suave y cómoda. Tal como mencioné antes, estos coches de lujo personal, que eran de 2 puertas pero no deportivos, te ofrecían algo, tener un coche que se viera deportivo y cool, pero que también fuera cómodo, y eso es exactamente lo que este coche logra. Y es algo raro bajo los estándares actuales. Hoy en día no existen coches así, pero en su época este coche ofrecía justo eso. Y francamente creo que es una idea bastante buena. Tienes un coche con una apariencia deportiva, pero con beneficios de un coche más lujoso. Y aunque este es un coche de General Motors de principios de los 2000, en realidad es sorprendentemente agradable. Es cómodo, tranquilo, predecible, fácil. El tren motriz es tremendamente confiable. O al menos muy fácil de reparar y encontrar repuestos. En realidad disfruto conducir este coche como un conductor diario suave y sencillo. No es algo que disfrutaría lanzando en curvas o buscando emociones fuertes, pero como coche diario usable y agradable siempre me ha parecido bastante genial, la verdad. Además, me parece que tiene buen aspecto. Creo que fue uno de los últimos coches que realmente se parecía a un NASCAR, al menos de alguna manera, lo cual es genial, y está relativamente bien equipado. Quiero decir, me sorprende, tiene básicamente todo lo que podrías esperar. Control climático de doble zona, asientos calefaccionados y obviamente todos los toques de Dale Earnhardt que te gustarán o los odiarás, pero como entusiasta de los coches peculiares, por supuesto, creo que son divertidos y graciosos. Y este, por supuesto, con 4000 millas o lo que sea, funciona perfectamente bien. Es lo que esperas de un coche así, que se ve nuevo. No es algo que contarías o que fuera súper especial, pero ese no era realmente el punto. El punto era tener algo que digamos un coche normal y no estar gastando una fortuna, pero tampoco estás volviéndote loco. Pero al mismo tiempo tener algo un poco más elegante, un poco más atractivo o al menos emocionante desde la perspectiva de su apariencia comparado con un aburrido y viejo Impala de 4 puertas que podrías tener si fueras una familia. Pero sigue siendo un coche cool y ciertamente es manejable en la era moderna. Es un coche aceptable, mantiene el ritmo con el tráfico y tiene tecnología moderna, en el sentido de que tiene control climático funcional, asientos calefaccionados, controles de audio en el volante y algunas pantallas. Es un coche bastante usable y manejable. Siempre he pensado que estos coches eran geniales, especialmente considerando que los puedes conseguir por casi nada y son bastante operables, bastante confiables e incluso algo eficientes en el combustible. Simplemente eran buenos coches, bastante buenos y algo interesantes. Y así es el Chevy Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition de 2002. De hecho, me encanta este coche, me encanta por su maravillosa rareza, la cosmética, los gráficos, la edición especial loca. Es encantador y realmente me gusta el Chevy Monte Carlo de esta época. Y este está en un estado verdaderamente excelente y puedes comprarlo en Cars and Beers. De todos modos, ahora es el momento de darle a este Monte Carlo Dale Earnhardt una puntuación. Y la puntuación es de 40 de 100, lo que pone el Monte Carlo Intimidator aquí contra algunos coches similares. Hay muy pocos coches como este, al menos que yo haya reseñado. Sigo siendo fanático de la última generación del Monte Carlo, ya que creo que era un coche cómodo, relajado y con buen estilo. Y también es una ganga incluso esta edición ultra baja en millas de Dale Earnhardt. Pueden no ser los coches con mejor calidad o los más rápidos, pero no todos buscan eso. Este Monte Carlo funciona bien para el pequeño segmento de mercado al que apela.